Hola familia, bueno, voy a terminar de contaros lo de la historia de amor. Y bueno, quien no sepa de qué va la cosa, pues que vaya primero a ver el vídeo de qué vergüenza cuando una cita a ciegas, y luego el de mi historia de amor, segunda parte. Bueno, pues como os iba diciendo, todo estaba lleno de demostraciones de amor, de palabras de amor, de gestos, de todo. Por lo que para mí, entre la edad que tenía y el enamoramiento que llevaba, pues era el amor perfecto, maravilloso, y olvidaba que esa persona me había dicho que tenía una pareja y que, bueno, pues que dentro de lo que cabe nosotros no llegábamos a ser una pareja, puesto que había otra por ahí. Pero bueno, obviando eso, seguimos viéndonos igual, seguimos quedando igual, seguíamos pues teniendo la misma relación, todos los días sabía de él, todos los días sabía de mí, todos los días nos veíamos o nos hablábamos, o siempre. Entonces hubo un momento en el que para mí tuve un momento muy malo en mi vida. Mi prima tuvo un accidente de moto y estuvo 3 meses en el hospital en coma. Y la verdad es que en ese momento que piensas que a lo mejor la gente que te quiere para algo y nada más, pues puede que desaparezca de tu vida, pues justamente con él fue todo lo contrario. Fue una de las personas que más estuvo encima de mí, más estuvo pendiente, más llamaba, preguntaba, se preocupaba, me llevaba al hospital, me traía, me sacaba a que me diese un poco el aire y que olvidase un poco todo el problema. Para mí eso, esa dedicación y ese estar ahí, esa preocupación fue lo que yo veía como una muestra de amor y como no sé, que estuviese él enamorado, o eso creía yo. Fue pasando el tiempo, más adelante sí que es verdad que también tuve muchos otros problemas. Mi madre se tuvo que ir fuera, yo tuve que irme a vivir con mi abuela. Todo eso lo que llevó es a que pudiésemos vernos muchísimo menos, pero no perdimos nunca el contacto. Entonces surgieron varias cosas que a mí me hicieron un poco como rechazar esta relación, puesto que un día a lo mejor venía y decía que es que estaba muy mal con esta chica, que la iba a dejar, que no podía más, que quería estar conmigo. Otro día decía que bueno, que ahora había tenido un problema, que a lo mejor se casaban, que si a lo mejor ella estaba mala y que le daba pena como dejarlo. O sea, todo eran excusas y como mentiras tras mentiras. Llegó un momento en el que dejamos de hablar tanto, él desaparecía durante a lo mejor unos meses, luego volvía a aparecer. Era como olvidarlo, y en el momento, como si él supiese en el momento en el que tú empezabas a olvidarlo y a desengancharte, y entonces tenías una llamada de un número que desconocías y que a lo mejor no te contestaba, pero luego te llegaba un mensaje y te decían me encanta escuchar tu voz, o echaba de menos escuchar tu voz. Luego a lo mejor tenías mensajes suyos diciéndote pues lo mucho que te había echado de menos, siempre sin una respuesta a las preguntas de dónde has estado, pero siempre estando ahí. Al final llegó un momento en el que, bueno, eso, nos distanciamos muchísimo, volvió a aparecer y yo como tonta pues estaba totalmente enamorada y volví a estar ahí para él. Volvimos a retomar la relación, volvimos a vernos, volvimos a salir. Él ya se supone, digo se supone porque bueno, es lo que él decía, que él ya no tenía pareja, que él ya pues volaba libre, digamos. Y recuerdo perfectamente que eso ya llegó a mis 17 años, o sea, estoy diciendo que pasaron muchos años, no fueron meses ni nada, pasaron años en los que estuve muy ligada a él siempre, y que cuando tenía un momento en el que ya no estaba ligada a él porque él a lo mejor había desaparecido, siempre volvía de alguna manera a entrar en mi vida y a fastidiar lo que yo estuviese haciendo en ese momento, si estaba pasando página o si estaba intentando empezar algo o si estaba simplemente sola y bien conmigo misma. Llegó un momento a mis 17 años que teníamos pues la misma relación, hablábamos, quedábamos, nos veíamos sin llegar a más. Es verdad que nosotros no llegamos a tener relaciones íntimas jamás en esos momentos. Entonces yo no sabía exactamente qué es lo que quería esa persona de mí, puesto que era más mayor y pensaba que lo que a lo mejor querría era eso, pero no fue el caso.
Entonces llegó un momento que yo tenía 17 años, recuerdo perfectamente que un día me escribió y me dijo que, bueno, que salía de trabajar a cierta hora, que vendría directamente a recogerme, que tenía que hablar conmigo, que era muy importante y nada, que por favor que no fallase. Total, quedamos donde siempre, en nuestro sitio de siempre. Él me recogió, nos fuimos a una pizzería, lo recuerdo, a Domino's Pizza, y nos sentamos a tomar algo, estuvimos hablando. Hubo un momento que además, no sé ni siquiera el por qué, sacó su DNI para algo y fue cuando yo pude ver su información de cómo se llamaba realmente en cuanto a todo, en cuanto a apellidos y todo, ya que él era una persona que nunca jamás había dado sus datos, digamos, a nadie de los que formábamos parte del chat. Me sentí un poco como privilegiado, un poco como que me había dado ese toque de decir, oye, confío en ti, pero a la vez me sentía también como un poco mal pensando en que después de tantos años, después de tantas vivencias y después de lo importante que él era para mí, ¿cómo podía ser que hasta ese momento no hubiese tenido esa confianza en mí como para decírmelo? Pero bueno, yo seguía totalmente in love con él, así que todo me daba igual. En ese momento empezamos a hablar y hubo un momento en el que me dijo que lo que él quería preguntarme era que si me iba a vivir con él, que entendía que tenía 17 años pero que podía pedir un permiso paterno y que él tenía trabajo, tenía un piso y lo único que quería era despertarse todas las mañanas conmigo. A lo que claro, como comprenderéis, para mí fue como, wow, aparece el príncipe azul cabalgando en su caballo y te pide que te cases con él. Pero sinceramente no hice caso a mi corazón, que hubiese dicho enseguida, oh sí, por supuesto, y razoné y le dije que no podía ser, que lo sentía muchísimo, que yo lo quería muchísimo, pero que no podía ser en ese momento, que lo sabía mi situación familiar y sabía que era imposible. Le cambió totalmente la cara. Al poquito, a los minutos, enseguida dijo que bueno, que se le hacía tarde, que nos tendríamos que ir, que ya hablaríamos y eso. Y recuerdo perfectamente que cuando me dejó en casa, al rato tuve un mensaje suyo diciéndome que no esperaba esa contestación, que además tenía otra pregunta que hacerme después y que, claro, al haber contestado lo que había contestado, pues lo que había comprado para mí y lo que me quería preguntar, pues no hacían falta. Bueno, comprenderéis más o menos qué es lo que era o lo que yo pensé que era. Luego de todas maneras sí que me dijo que era así, había comprado un anillo y que pensaba pedirme matrimonio, un poco todo, no sé. Pero bueno, la cosa terminó así, la verdad, quedamos como un poco fríos los dos. Yo decidí hacer mi vida prácticamente, fue como un palazo muy grande, o sea, de verdad me cambió mucho los esquemas en mi cabeza. Decidí centrarme y simplemente estar bien conmigo misma y seguir adelante. Pero sí que es verdad que volvimos a las mismas de siempre, cada uno rehacía su vida, pero siempre en algún momento alguno aparecía, nos echábamos de menos, nos mandábamos un mensaje, nos llamábamos, algo. Y en más de una ocasión pues tenía pues las mismas llamadas de no saber quién es, de que te escuchen y no digan nada, o que de repente no oigas nada y de repente lo escuches a él. Y es que se me paraba el mundo, se me paraba el corazón, es que era algo surrealista, era más allá de lo normal. Llegó un momento en el que, bueno, pues yo seguí mi vida, conocí al padre de mi hijo, seguí con él, tuve a mi hijo, y cuando tuve a mi hijo sí que es verdad que me acuerdo que tuvimos como una especie de volver a contactar, que además creo que fue que llamó él, mandó mensajes y todas estas cosas. Yo le conté pues que tenía un niño, pues todo lo que era mi vida en ese momento, a lo que lo primero que me contestó fue que le parecía muy mal, que él tenía que haber sido el padre de mis hijos. Y bueno, volvimos a hablar de lo mismo de siempre, de que no podía ser, de que habíamos tenido un tiempo, pero que era totalmente imposible, que ahora ya habíamos hecho cada uno nuestras vidas. Él empezaba a salir con una chica y de una u otra manera seguíamos en contacto, preguntándonos cómo estábamos o recordando algunas ocasiones cosas del pasado, pero seguíamos en contacto. Cuando yo me separé del padre de mi hijo, sí que es verdad que seguimos hablando, incluso quedamos para vernos, y cuando quedamos para vernos él me contó que estaba empezando a salir con una chica
que le importaba mucho y que claro, que además él, es algo que me dolió muchísimo al escucharlo, que él no podría estar conmigo cuando yo tenía un hijo de otra persona. Entonces fue como, no lo entiendo, o sea, si quieres a una persona, quieres a una persona. Pasó el tiempo, yo seguí con mi vida, él siguió con la suya, yo me enteré de que iba a ser papá, él fue papá, tuvo una nena, luego tuvo un nene, seguimos hablando, seguimos en contacto, tuvimos incluso personas relacionadas con nosotros en común. Y bueno, siempre una cosa llevaba a la otra, o nos veíamos en algún sitio, o nos encontrábamos, o alguien llamaba, o siempre ocurría algo. En una de estas veces que ocurrió, pues bueno, hablamos, volvimos a retomar el contacto y él me contaba sus problemas, yo le contaba los míos. Digamos que hubo un momento en el que coincidimos en el espacio-tiempo de que yo estaba mal con la persona con la que estaba y él estaba mal con la madre de sus hijos. Hablábamos, intentábamos ayudarnos, a la vez intentábamos recordar lo que era estar juntos, a la vez queríamos volver a estar juntos, pero siempre se veía como muy difícil. Llegó un momento en el que yo estaba sola, él estuvo solo, que al final se acabó separando de su mujer, y decidimos darnos esa oportunidad de quedar, de vernos, de sentir, de dejarnos llevar, de hacer el amor por primera vez, de intentar llevar a cabo eso que tanto había estado coleando en nuestras vidas, eso que nunca se podía llegar a olvidar. Y ahí fue el momento en el que yo me di cuenta de que él lo estaba dando todo, de que me llamaba a todas horas, de que quería estar conmigo a todas horas, de que no sé, creo que fue diferente, ahí fue muy diferente, fue más real, más sincero, y nuestras vidas no nos lo ponían fácil porque a mí me daba mucho miedo empezar una vida con él, teniendo yo un hijo, teniendo él dos, teniendo él una exmujer. Era como muy abrumador después de todo lo que había pasado y muy siempre dentro de la desconfianza que yo tenía hacia él, porque él sabía perfectamente que yo, por mucho que yo lo quisiese, no confiaba después de todo lo que había pasado entre nosotros dos. Así que esa fue la vez que él puso todo de su parte y yo no puse nada, prácticamente. Él lo quiso intentar y yo intenté intentarlo, pero me fue totalmente imposible. Y llegó un momento en el que al final decidí en ese momento no apostar por él, no jugármela y terminar esta historia de amor, y decidí simplemente irme por otra parte. Así que sí, fui una loca enamorada que tuvo la oportunidad de terminar o de ver cómo terminaba la historia, pero el miedo creo que pudo conmigo, la desconfianza, el pasado, todo me pesaba tanto que al final pues lo dejé pasar. En muchas ocasiones sí me he planteado el que a lo mejor lo hubiese podido hacer mal, pero en otras ocasiones creo que ha sido la primera vez que de verdad los dos hemos dicho hasta aquí hemos llegado, no vamos a volver a llamarnos, no vamos a volver a saber el uno del otro. Sí que hay veces que dices me gustaría saber que está bien porque es alguien importante en mi vida, pero creo que a lo mejor esto es lo mejor para todos y a lo mejor este era el final de esta historia de amor. Porque bueno, todas las historias de amor no siempre acaban en y vivieron felices y comieron perdices. Pueden terminar en y vivieron cada uno por su parte y comieron lo que les dejaron. Así que nada, espero que os haya gustado, que bueno, que ha sido un poco rara, si es verdad. Pero bueno, seguro que vosotros tenéis alguna historia así un poco rara, un poco extraña o no sé. Me encantaría que me las contaseis por aquí abajo por los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, que le deis al like. Si no os ha gustado Los Leones, si queréis dejar vuestros comentarios de historias de amor o de qué os ha parecido, pues por aquí abajo, de verdad. Si queréis suscribiros, acordaros al botón de suscribirse. Y si queréis seguirme por redes sociales, pues acordaros que tengo Facebook, Twitter e Instagram. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar aquí y un beso, hasta luego.